Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias, Consejo Nacional Anticorrupción denuncia que proyecto Casa Contenedores, que lideraba exministro de la presidencia Evaldías, ha dejado un perjuicio al Estado de 69 millones de lempiras. Fiscalía investiga presunta defraudación de 230 millones de lempiras en la descalabrada empresa hondureña de telecomunicaciones Hondutel. Banco Mundial ofrece financiamiento al gobierno para ejecutar proyectos de erradicación a la pobreza. Persiste la crisis en el personal de salud. Por falta de pago, médicos amenazan con paralizar sus labores a partir de mañana en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Muy buenas noches, Honduras. Gracias por acompañarnos. Estamos en 11 Noticias, emisión estelar, martes 8 de marzo de 2022. En vivo estamos para ustedes a través de nuestras diferentes plataformas en simulcast para también los hondureños que nos ven en el extranjero. Es un gusto saludar esta noche a mi compañero Darío Bonín. Buenas noches, Andrea. A usted también gracias por informarse con 11 Noticias, emisión estelar. Esperamos que nos acompañe durante la hora de programación, en donde también queremos dejarlo muy bien actualizado en el ámbito nacional e internacional. Inmediatamente comenzamos la información con una nueva línea de investigación que ha abierto el Consejo Nacional Anticorrupción. Esta vez los actos irregulares han sido identificados en, se han dado a conocer que 69 millones de lempiras han sido utilizados de manera incorrecta, en este caso en lo denominado viviendas contenedores que dirigía el exministro de la presidencia Evaldías. Nos amplía la información nuestro compañero René Amaya. Las denuncias de supuestos actos de corrupción dados en la administración pasada no paran. Este martes el Consejo Nacional Anticorrupción reveló que tras una minuciosa investigación en el proyecto Casa Contenedores, ubicado en Lomas del Diamante, encontraron un perjuicio económico para el Estado en esta compra de 69 millones de lempiras. 69 millones de lempiras se suman a las arcas corruptas de unos cuantos aborazados que se llenaron los bolsillos a costas del hambre y miseria del pueblo hondureño. Nuevamente en el Consejo Nacional Anticorrupción identificamos un millonario perjuicio económico al Estado, dinero que se le arrebató de las manos a más de 1,000 familias. El CNA responsabiliza de estos actos de supuesta corrupción al exsecretario de la presidencia Evaldías, siendo parte de estas supuestas irregularidades los señores Erasmo Virgilio Padilla, ex asesor de la Secretaría de la Presidencia, Rolando Federico Puyol García, Mario León Gómez Marini, Óscar Rolando Mendoza y Dino Rieti. De toda denuncia que el Consejo Nacional Anticorrupción espera un requerimiento fiscal. Si la facultad del ejercicio de la acción penal dependiera del Consejo Nacional Anticorrupción, sepan que al menos ya se estaría presentando un requerimiento fiscal de 6 personas vinculadas en este acto de corrupción que generó un perjuicio de 69 millones de lempiras hasta el momento.
Esta denuncia ya fue interpuesta ante el Ministerio Público, institución que también ya tiene otras investigaciones más avanzadas sobre este caso, revelan sus autoridades. De hecho, esta investigación tiene que ver con las casas contenedores aquí en Tegucigalpa, pero también es un poco más grande, ya que involucra también a proyectos habitacionales en Choluteca y también en Choloma. De esto ya el Ministerio Público ha adelantado inspecciones en el lugar por parte de agentes de la ATIC y peritos especializados. Según el CNA, el proyecto consistía de 301 casas contenedores para unas 1000 familias afectadas por los fenómenos ETA e IOTA, pero solo encontraron 286, de las cuales solo 23 están habitadas. Las 15 casas contenedores restantes no se saben dónde están. René Amaya, 11 Noticias. Vamos a dar lectura a algunos puntos importantes de un comunicado que se ha emitido ante estos señalamientos calumniosos y difamatorios, dice, de Gabriela Castellanos y Odir Fernández en nombre del Consejo Nacional Anticorrupción contra nuestro representado, el señor Eval Yair Díaz Lupián. A la opinión pública comunica el cuerpo de abogados del exsecretario de la Presidencia, Eval Díaz. Número 1, que el mismo informe del Consejo Nacional Anticorrupción denominado Las viviendas contenedores en ningún momento menciona al señor Eval Díaz, ni señala participación alguna en procesos o procedimientos de compra, contratación, licitación o adquisición de ninguna naturaleza en los hechos que denuncian. Número 2, que en la comparecencia de prensa, Gabriela Castellanos y Odir Fernández, esa comparecencia que le acabamos de presentar hace unos minutos, se apartan totalmente del informe que produce su mismo equipo técnico de investigación, dice, y entran al terreno de la calumnia y difamación contra nuestro representado sin presentar ninguna prueba en su contra de los supuestos delitos que denuncian. Y en número 3 menciona el cuerpo de abogados de Eval Díaz que las acciones de Gabriela Castellanos y Odir Fernández tienen motivaciones estrictamente de orden político y venganza, ya que desde 2019 amenazaron a nuestro representado desde las redes sociales del CNA diciendo los días con D mayúscula y Z como el nombre propio están contados, hecho que fue denunciado por nuestro representado ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADE, y que está en proceso de investigación. Esto en referencia a la respuesta que ha emitido el cuerpo de abogados de Eval Díaz ante el informe presentado por el Consejo Nacional Anticorrupción sobre el proyecto de casas contenedores. Y siempre en relación a las investigaciones que desarrolla el Consejo Nacional Anticorrupción, precisamente también se ha informado que realizará una auditoría forense, en esta ocasión en el SANAA. Quien nos amplía los detalles es la compañera Odalia Urbina. El gerente general del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, Leonel Gómez, informó que solicitará al Consejo Nacional Anticorrupción que realice una auditoría forense para que se encuentre responsabilidad penal en esta estatal contra aquellos que han robado los fondos de esta institución. Para que pueda hacer una auditoría aquí en el SANA, para ver cómo pueden ellos ayudarnos en una auditoría, porque han dejado esta institución realmente en calamidad y queremos realmente un dictamen de ellos para que puedan determinar responsabilidad legal contra aquellos que han robado esta institución. De esta manera aseveran que se debe de hacer una auditoría al SANAA para ver en qué condiciones se encuentra esta institución que las administraciones anteriores han dejado en calamidad. Y escoger a quién es que va a manejar esto, señores. Esto no puede estar en cualquiera manos y esto anda mal la cabeza, tiene que andar mal el cuerpo. Analistas apuntan que se deben deducir responsabilidades de las personas que sean encontradas por realizar actos de corrupción. Para 11 Noticias, Odalia Urbina. Y René Amaya nos informa que la Agencia Técnica de Investigación Criminal secuestra documentos, pero en la empresa hondureña de telecomunicaciones, por supuesta defraudación fiscal que supera los 230 millones de lempiras.
El Ministerio Público procedió este día a secuestrar una serie de documentos en 3 edificios de la empresa hondureña de telecomunicaciones Hondutel, luego que las nuevas autoridades de la SAR solicitaran su apoyo en vista de que lograron detectar que unos 230 millones de lempiras en concepto de retención del impuesto sobre venta no fueron transferidos al Fisco Nacional. La Fiscalía contra Delitos Tributarios y ATIC investigan supuesta defraudación de 230 millones de lempiras en Hondutel, ¿verdad? En ese sentido, se hicieron se atendió de parte de las autoridades de Hondutel para poder ingresar a los departamentos de contabilidad, auditoría interna, finanzas, tesorería y de archivo general, donde están situados esta información, ¿verdad? Las nuevas autoridades de Hondutel esperan que el Ministerio Público haga su trabajo para que casos como estos no queden en total impunidad y se proceda contra quienes se habrían quedado con esos recursos millonarios que ahora mantienen en la quiebra a dicha empresa estatal. Ojalá que lo investiguen totalmente. Nosotros estamos dispuestos a colaborar con todo el personal administrativo de Hondutel, que es muy bueno, por cierto, para esclarecer toda esta situación. Según información en poder del Ministerio Público, Hondutel retuvo de los millares de sus clientes el pago del 15% del impuesto sobre venta, pero estos recursos al parecer fueron destinados para otras cosas, según los hechos ocurridos desde el 2019 hasta enero del 2022. Eso es parte de los hallazgos, de los actos de corrupción que hemos encontrado en la estatal hondureña Hondutel, en donde se han defalcado más de 230 millones solo en 2 años, desde el 2020 al 2022. Por esta supuesta sustracción de fondos, el Ministerio Público estaría interrogando a las autoridades anteriores para que expliquen qué pasó con esta transferencia de fondos al Estado proveniente de la retención del impuesto sobre ventas. René Amaya, 11 Noticias. Y hay quienes consideran que los casos de corrupción que han salido a la luz pública de la administración anterior son tan solo el inicio. A medida que se escudriñan a las múltiples denuncias de la pasada administración, afloran más casos de corrupción. Solo en este día el Ministerio Público inició diligencias de investigación por la supuesta defraudación de 230 millones en perjuicio de la empresa de telecomunicaciones Hondutel, cuyas finanzas están por el suelo, además de los supuestos actos irregulares en la construcción de las casas contenedores por un valor de más de 69 millones de lempiras. Según analistas, estos expedientes seguirán apareciendo. Creo que eso va a seguir saliendo y hay que darle el tratamiento de ley que corresponde. Ojalá que sean casos que se investiguen a profundidad, que se identifiquen los responsables y que se judicialicen los casos. Hay en el país el anhelo de justicia, de una justicia aplicada de manera correcta. Miembros del Partido de la Estrella Solitaria creen que cada persona que haya actuado al margen de la ley deberá responder por sus propios actos. Y en este momento de la historia en que Honduras tiene una sed, un hambre de justicia, que todo aquel hombre o mujer que haya sido mencionado en cualquier delito por malversación de caudales públicos o cualquier falta a su deber como funcionario, bueno, que le caiga todo el peso de la ley, pero que se le respeta a todo el mundo el debido proceso y además sus derechos humanos. Las organizaciones de la sociedad civil que luchan en contra de la corrupción esperan que de resultar implicaciones en los casos documentados, los operadores de justicia actúen conforme a los postulados por los que fueron nombrados en sus cargos y acabar con el círculo de impunidad en las últimas administraciones. Pero sí a los operadores de justicia que investiguen y que den una lección, que den un aliciente a la población, porque no podemos seguir con más casos de corrupción, no podemos seguir con la impunidad, que eso provoca que hayan casos de corrupción en el país. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Le informamos a continuación desde el Twitter de la Embajada Americana en Tegucigalpa. US Embassy HN menciona que en reunión con José Manuel Zelaya Rosales hijo, Héctor Zelaya y Melito Zelaya conversamos sobre medidas anticorrupción, promoción de seguridad y reformas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Colaborando alcanzaremos nuevos horizontes en Honduras, mencionan el personal de la Embajada Americana, quienes han sostenido reuniones en las últimas horas con los hijos de la presidenta Xiomara Castro.
Y por otra parte, el titular de la unidad especial, de la unidad fiscal especializada contra las redes de corrupción, recomienda fortalecer esta misma unidad del Ministerio Público para que la lucha contra la impunidad sea más efectiva en el país. Para que comience de lleno una lucha frontal contra la corrupción de la mano de la Comisión Internacional, es imperativo que se fortalezca de forma logística y humana a la unidad fiscal especializada contra redes de corrupción, enfatiza su titular Luis Javier Santo. Dentro del Ministerio Público funcionamos 5 unidades que trabajamos contra la corrupción y una de ellas es la UFERCO. Entonces, desde que la MASI salió, la UFERCO se ha mantenido igual, no ha sido fortalecida y es el llamado que nosotros hacemos constantemente, que la UFERCO, con el recurso humano que tiene, pues es imposible que avance en la investigación. Analistas consideran que este debe ser el primer paso de la comitiva internacional, allanando el camino para que la justicia hondureña dentro de unos años tenga la capacidad e independencia de cerrar la brecha de este mal endémico y de la impunidad. Para que puedan estos atacar fieramente el tema de la corrupción. Deben también de levantarse todas esas limitancias que hicieron en el pasado en el Código Penal para que puedan ellos efectivamente realizar todas sus investigaciones y poder controlar eficientemente la corrupción. Para representantes de sociedad civil, esta labor debe ir de la mano de la Comisión Anticorrupción y de la UFERCO y así lograr la judicialización de casos emblemáticos. En términos de su independencia y el alcance de su trabajo y también obviamente un tema de recursos para poder cumplir con sus funciones. También se debe considerar el fortalecimiento de todo el aparato de justicia para que la maquinaria humana no sea penetrada por factores externos, reflexionan. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Continuamos con más de 11 Noticias, emisión estelar. El Banco Mundial ha ofrecido un nuevo financiamiento para el gobierno de Honduras para continuar con la ejecución de proyectos en los próximos 3 años, sobre todo en el tema de erradicación de la pobreza. Odalia Urbina nos amplía sobre este importantísimo tema de país. Adelante, Odalia, buenas noches. Y televidentes de 11 Noticias, una delegación del más alto nivel del Banco Mundial se ha reunido con miembros del gabinete de gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, en el cual ellos se han ofrecido con un apoyo financiero de 450 millones de dólares. Esto para impulsar proyectos de reducción de pobreza, también lo que es de gobernabilidad, transparencia, también lo que es incluso han dicho sobre desastres naturales. De esta manera, los ministros del gobierno han manifestado que se estaría utilizando este dinero de forma gradual en los próximos meses. Escuchemos entonces de inmediato a los miembros del gabinete de gobierno, Rodolfo Pastor, también a Pedro Barquero y a la directora del Desarrollo Sostenible, Ana Wednesday. Acabamos de terminar una reunión del Gabinete Económico con los representantes del Banco Mundial, en donde estuvimos discutiendo las alocaciones de dinero que el banco pone disponible para Honduras. Las alocaciones son de alrededor de 450 millones de dólares cada 3 años. Ahorita estamos terminando un ciclo en el próximo mes de junio y estamos próximos a comenzar el siguiente ciclo. Hemos tenido este acercamiento entre el Gabinete Económico y el equipo del Banco Mundial que nos visita. Es obviamente el Banco Mundial un cooperante importante a nivel internacional y para el país representa un apoyo clave en un momento crítico. En ese sentido tenemos obviamente en puertas una cantidad de acceso a recursos muy importante que nos van a permitir trabajar, como bien señaló el ministro Barquero, en el sector de resiliencia a los desastres naturales y en temas de el sistema de salud pública. Como discutimos con el gobierno, el banco está completamente alineado con los objetivos del gobierno en bajar la pobreza y también hacerlo de una forma sostenible. Como ustedes pues ya saben, el país está muy vulnerable.
También no descartaron que en los próximos meses incluso puedan hacer más proyectos y más financiación para que el gobierno de Xiomara Castro pueda tener una mejoría en diversos o múltiples procesos que se desarrollen en los próximos 4 años. Con este informe regreso al set principal. Buenas noches. Buenas noches, Odalia Urbina, gracias por la información y sin duda estos 450 millones de dólares para los próximos años servirán de mucha ayuda y ojalá se implementen adecuadamente para la erradicación de la pobreza y evitar que más hondureños sigan con el tema del sueño americano. Cambiando de tema, el subsidio a la energía eléctrica recientemente aprobado que actualmente beneficia a 1.3 millones de hondureños. Según analistas, esto debería ser verificado para calificar, para determinar bien quién califica a este beneficio. Quien nos amplía la información es la compañera Shirley Martínez. A pesar de que unos 700,000 abonados de la empresa de energía eléctrica ya gozan del beneficio de energía gratis, este subsidio amerita una nueva revisión para determinar quién califica y quién no, debido a que algunas personas con capacidad adquisitiva que sí pueden pagar fueron privilegiadas y quienes deberían de recibir la ayuda son aquellas personas de escasos recursos, señalan analistas. Estamos claros que hay quienes sí tal vez lo merecen, pero hay otros que no. Sabemos que le hacen algo al contador para que no pase de 150 y tienen 3 refrigeradoras, aires acondicionados, solo que donde viven parece que viven en la lipidia y no es así. Entonces, debió haberse hecho un estudio más a fondo. Estas medidas no contribuyen a erradicar la pobreza porque un consumidor siempre resulta pagando el de otro y aunque la dinámica no es una novedad, perjudica a diversos sectores, arguyen expertos. Que apenas 700,000 ahora, el mensaje es a no pagar, cuando debería ser más bien motivar a que la gente pague el consumo real que tiene y llamarse al ahorro. Para otros, una opción más accesible era invertir en paneles solares para las viviendas de los abonados en condiciones económicas difíciles. En algunos sistemas de energía sostenible, para el caso podría haber sido energía solar, ¿verdad? Pequeños paneles solares para las personas más pobres, ya se ha hecho en el pasado, y dotarlo de mejores condiciones de acuerdo a sus necesidades. Los microempresarios son los que más han cuestionado el subsidio eléctrico, denunciando que sus facturas reflejan un aporte abusivo y que urge una revisión exhaustiva a esta medida para no ahogar más al pueblo hondureño. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Y los reclamos no se han hecho esperar por parte de representantes de diferentes sectores que afirman que el subsidio energético aprobado en el Congreso Nacional en fechas anteriores está beneficiando a muchas personas que no lo merecen y afectando a otros. Desde el Poder Legislativo aseguran que las quejas vienen desde aquellos que se han beneficiado por el actual erróneo de las anteriores autoridades, ya que desde el actual gobierno se beneficiará a la población que más lo necesita. La queja de la ciudadanía, semejantes cobros de la facturación, ¿verdad?, de energía eléctrica, ya se han hecho las reestructuraciones en la EEH, el gobierno de Xiomara Castro está cumpliendo, esa era una de las promesas de campaña de la presidenta, la apoyamos aquí desde el Congreso Nacional de la República, y los sectores pues que están criticando, ¿verdad?, estos proyectos y estos procesos son los sectores que un día también dieron el golpe de Estado y que no quieren que la población vuelva a ser beneficiada, ¿verdad?, con todos estos cambios que vienen pues a aportar más estabilidad a la economía del hogar. Y en temas económicos, durante los primeros 2 meses de este 2022 se ha duplicado el índice de inflación en el país, lo que ha encarecido el costo de la vida. Víctor Valladares con la información. En un 0.35% se fijó el índice de inflación solo en el mes de febrero en Honduras, de acuerdo a los registros del Banco Central, una cifra que acumulado se duplica a lo alcanzado el año anterior y en términos prácticos representa un fuerte golpe en el costo de vida de los ciudadanos, advierten los profesionales de la economía. Los precios internacionales de las materias primas, de los insumos, de los fertilizantes, de los fletes, el tipo de cambio y los combustibles están afectando gravemente la estructura de costos de la producción, no solo de la agricultura, sino en general del país. Y eso lo percibimos nosotros en el índice de precios, que ya en el último mes creció arriba del 6%.
Estos altos índices de inflación también tienen incidencia negativa directa en la generación de nuevas fuentes de empleo y elevan los niveles de pobreza de acuerdo a sus proyecciones. Bueno, eso significa de que la gente pierde poder adquisitivo, o sea que ya su salario ya no vale lo mismo que antes. Lo otro es que el efecto de la alimentación también se va a encarecer. Lo otro también es que eso va a provocar mayor desempleo, porque los precios se elevan y eso hace de que ya no haya compradores. La demanda de productos y servicios también se verá afectada, alertan los empresarios. Estamos esperando a ver qué pasa, el gobierno todavía es joven, vamos a ver en los primeros 100 días a ver qué sucede, si hay cambios para mejor o no. De acuerdo a cifras oficiales, al cierre de diciembre del año anterior, el índice de inflación acumulada fue de un 6.37%, misma que este año podría alcanzar el 9%. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y siempre en el tema económico, los cafetaleros se reúnen con la Comisión de Café del Congreso Nacional para plantearles la problemática que enfrenta ese sector del país. Fernando Arteaga. Dirigentes del rubro del café llegaron este martes hasta el Congreso Nacional a reunirse con la comisión encargada de este tema para destacar la importancia de ese sector que aporta empleo a más de 1 millón de personas, sustenta a más de 150,000 familias y genera más de 1.500 millones de dólares en divisas, por lo que urge un mayor aporte desde el legislativo. Como pocas hemos tenido en el Congreso Nacional en el pasado, y hay un compromiso de respetar la institucionalidad de cafetalera y de discutir ampliamente la problemática del sector productor de café. En el Congreso Nacional se han presentado 2 proyectos que buscan beneficiar a las familias cafetaleras. Una consiste en reducir el impuesto sobre la venta en este rubro y también un bono cafetalero para contribuir con este sector importante para el país. Presentamos proyectos muy importantes, el compañero Cristian Saavedra, para la derogación de un artículo mal interpretado que afecta con un 15% a nuestros productores de café, y su servidor Roy Cruz, que presentó el proyecto Bono Cafetalero para beneficiar a todos los productores de café de nuestro país con lo que es el incentivo del fertilizante y que puedan reportar sus cosechas ante el ICAFE. Se destacó en la reunión que los cafetaleros se están viendo beneficiados con los precios de café a nivel internacional ante afectaciones climáticas en Brasil. Sin embargo, los beneficios son cíclicos. Esos precios son cíclicos y lógicamente Brasil con toda esa estructura va a levantar nuevamente su producción, entonces hay que prepararnos también para eso baja de precios que puede suceder en el término de unos 2 o 3 años. El sector caficultor, para poder tener un empuje y así reactivarse de una mayor manera, necesita construir medidas de financiamiento junto al Congreso Nacional, afirmaron los dirigentes. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Y diversos sectores apoyan la decisión que ha determinado el gobierno de la República en cuanto a intervenir los contratos de generación de energía. Víctor Valladares nuevamente nos amplía. Economistas del país han reaccionado a favor de la revisión de los contratos de generación de energía eléctrica existentes entre la ANE y los generadores privados, por considerar que este es uno de los principales problemas que asfixian las finanzas de la estatal eléctrica. Algunos contratos incluyen una indexación al IPC de los Estados Unidos, imagínense. Se les da, se les paga, aunque no tengan potencia firme, hay que pagarles obligatoriamente. La semana anterior, el titular de la Secretaría de Energía anunció que ya se trabaja en la revisión de al menos 77 de estos contratos, considerados entre los más lesivos para los intereses del país, una acción bien vista desde la empresa privada y otros sectores de la sociedad. Hay que revisar todo eso y esos contratos y precios. ¿Por qué? Porque vemos en Centroamérica precios que se manejan, por ejemplo, en Guatemala, que son más bajos. Para respetar el Estado de Derecho, aquellos contratos hay que revisarlos, que no dañen al pueblo hondureño, pero que además den seguridad al inversionista.
basados en las experiencias actuales donde la NE debe pagar altos costos en el suministro eléctrico en horas que incluso no la necesita. A partir de ahora, los procesos para la adquisición del servicio deberá hacerse basados en instrumentos internacionales, como el Mercado Internacional de Oportunidades, recomiendan los expertos. Es importante tener en cuenta que el objetivo que buscan las autoridades en este momento es poder bajar la tarifa, reducir el costo de generación, y en ese sentido me parece que es mucho más eficiente que se puedan orientar en la licitación que se requiere desde hace ya prácticamente unos 4 o 5 años de potencia firme, que son unos 650 megavatios según los estudios del operador del sistema. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Estamos de regreso en 11 Noticias, emisión estelar. Le informamos a través de Fernando Arteaga que el diputado Jorge Cálix ha denunciado en las últimas horas que importantes proyectos de ley que han sido presentados en el Congreso Nacional han sido engavetados. Escuchemos. El diputado de Libre Jorge Cálix lamenta ver que de los 25 proyectos de ley que ha presentado ante el Congreso Nacional se encuentran totalmente engavetados por haber sido él el que los ha impulsado, destacando el de no cobro en dólares, la reducción del impuesto sobre la venta del 15 al 12%, entre otros. Si el problema es que lo presentó Jorge Cálix, que me lo digan, para que lo presente otra persona y que se apruebe. Al final de cuentas, lo que yo quiero es que se apruebe. Y bueno, así están he presentado 25 proyectos ya de ley y estoy esperando que los mismos sean aprobados en el menor tiempo posible porque son de sumo interés. Ante la Cámara Legislativa se han presentado decenas de proyectos a los que aún no se les da trámite, como el de la derogación de las sedes, de reducción de los salarios de diputados y funcionarios, el incremento salarial a químico-farmacéuticos y otros. Sin embargo, lo que pasa es que hay que tener paciencia, aseguran congresistas. Tengamos paciencia, ¿verdad? Yo he presentado también 5 proyectos, uno de ellos por el nivel de urgencia sí fue ya dictaminado y aprobado, que es sobre el indulto a los compañeros de Guapinol. Sin embargo, desde la Junta Directiva del Congreso Nacional rechazan la versión de que se está engavetando los proyectos. No hay proyectos engavetados, de hecho, incluso se están presentando ante el Pleno aquellos dictámenes que fueron declarados infavorables para que el mismo proyectista se pueda informar. Asimismo, se espera que algunos proyectos como el del empleo por hora, la exoneración del impuesto sobre la venta, la eliminación de la prueba de aptitud de la autónoma y otros puedan ser discutidos pronto. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Otra carta de libertad ha recibido el exsecretario de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, solicitada por la defensa ante el Juzgado de lo Penal, donde han invocado el decreto de amnistía aprobado por el Congreso Nacional. El día de hoy, en una audiencia ad hoc, ha entregado carta de libertad definitiva de acuerdo al decreto 4/2022 emitido por el Congreso Nacional de la República al ciudadano Enrique Flores Lanza, quien fue acusado por 11 delitos de malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública. Por lo tanto, se extingue de responsabilidad penal a este ciudadano en este expediente. Y la jueza de la Sala 3 del Juzgado de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Carla Romero, presentó un recurso de inconstitucionalidad en contra del decreto de amnistía por temas políticos que fueron promovidos durante la crisis del 2009. Un recurso de inconstitucionalidad que se presenta por la vía oficiosa, contemplado en el artículo 87 y 88 de la Ley de Justicia Constitucional. A la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa se le hizo la solicitud de la aplicación de la Ley de Amnistía y hemos considerado que la misma vulnera principios constitucionales. Entonces presentamos el correspondiente recurso de inconstitucionalidad para efecto de que sea la Sala de lo Constitucional del Poder Judicial la que se pronuncia al respecto. Siempre en temática judicial, el empresario Camilo Atala pide que el delito de difamación no sea castigado con cárcel. Esto lo ha hecho mediante una serie de tweets que ha publicado su apoderado legal. Jonathan Girón nos amplía los detalles.
Luis Fernando Padilla, apoderado legal del empresario Camilo Atala Farag, publicó en su cuenta de Twitter un hilo de publicaciones que recogen las declaraciones de su cliente pidiendo respetuosamente a los diputados del Congreso Nacional se reforme la ley de difamación para que no sea considerado un delito penal y se castigue únicamente con sanciones solo civiles. Durante una serie de 35 tweets, el abogado hace un repaso del proceso legal que Camilo Atala mantuvo con la diputada María Luisa Borjas, cuando esta última lo acusó directamente de tener vinculación en la muerte del ambientalista Berta Cáceres. Asimismo, el especialista en derecho recuerda que en dicho juicio, cuyo fallo quedó en favor de su defendido, siempre se dejó en claro su postura de demostrar la verdad y nunca buscar castigo o venganza, pese a que las acusaciones provenían de un documento con calumnias que carecen de cualquier sustento. Mi cliente Camilo Alejandro Atala Farag ha demostrado muchas veces en los últimos 3 años que, por principio, se opone al uso de sanciones penales en casos de difamación. El año pasado hasta pagó la multa en beneficio de la persona que lo difamó. Su posición coherente se demostrará de nuevo mañana en el tribunal. Quiere llamar la atención sobre la importancia de que el Congreso Nacional reforme la ley para que la difamación no tenga castigos penales, sino que sea un asunto civil, para proteger mejor la libertad de expresión y a los comunicadores sociales, cita uno de los tweets. De igual forma, remarcó que incluso con la difamación tan extrema como la que tuvo lugar en este caso, el señor Atala Farag apoyará la moción para que se restablezcan los derechos de la ciudadana María Luisa Borjas, aprovechando la ocasión para llamar otra vez a la reforma legal. El principio es claro, incluso con una difamación tan extrema, no debería ser un delito penal, debería ser un asunto civil, con sanciones solo civiles y no penales. El señor Atala Farag cree que es necesario modernizar la ley nacional para proteger mejor el derecho a la libertad de expresión y la libertad de los comunicadores sociales. Pide respetuosamente al Congreso Nacional que considere la importancia de dicha reforma. Este es un informe para 11 Noticias. Cambiamos completamente de tema. En el marco del Día Internacional de la Mujer, este día 8 de marzo, la presidenta Xiomara Castro recibió a representantes de organizaciones feministas solicitud de que se apruebe un protocolo de atención para mujeres que sufren o han sufrido violencia doméstica. Kimberly Espinosa. En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, un grupo organizado de féminas fueron recibidas en Casa de Gobierno por la titular del Poder Ejecutivo, Xiomara Castro, de quien se llevaron las mejores impresiones ante su disponibilidad de ayudar a este sector de la sociedad. Bienvenida, ya sabe que estamos a la orden. Yo sé. Contenta de ver. El compromiso de ella es aperturar más unidades de investigación de femicidios en el país, pero además ha ordenado una investigación de ver cuáles son los nudos de la investigación criminal en el país, desde la Secretaría de Seguridad, desde la Dirección de Policía e Investigación, que nos parece una buena iniciativa. Entonces hemos encontrado una presidenta abierta a las propuestas de las mujeres. Una de las solicitudes es establecer un protocolo para la atención de aquellas mujeres que sufren algún tipo de violencia en sus diferentes ramas, además de esclarecer y judicializar las muertes. Es atender de una forma integral los niveles de violencia que vivimos las mujeres, violencia psicológica, económica, la violencia doméstica, así que yo creo que las mujeres tenemos muchas esperanzas con el cambio de la institucionalidad y sobre todo necesitamos recuperar la institucionalidad que vele y promueva los derechos de las mujeres a nivel del gobierno. La encargada de mantener vigente esta agenda entre el gobierno y este grupo organizado será la designada presidencial Dori Gutiérrez, que manifestó que también se desarrollarán otros programas para generar mayores oportunidades para las mujeres en el país. Ellas han planteado una serie de propuestas, de iniciativas, tanto al Poder Ejecutivo como algunas que hay que mandar al Poder Legislativo. Las féminas también solicitaron a Castro Sarmiento elevar a rango constitucional el Instituto Nacional de la Mujer. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Y en relación a esta conmemoración internacional, centenares de mujeres en Honduras marcharon este martes en Tegucigalpa contra los feminicidios que han sacudido al país en lo que va de este año, exigir el cumplimiento de sus derechos y la aprobación de la ley de casa-refugio para víctimas de violencia machista. En una de las marchas que se desplazó hasta el Parlamento de Honduras, protestaron también contra el acoso y otras agresiones. Hemos movilizado para exigir la aprobación de la ley de casa-refugio
un anteproyecto que salva la vida de las mujeres y que ha estado engavetado durante más de 4 años. Entonces hoy venimos a hacer un recordatorio por la vida de las mujeres. Y siempre en esta temática, según el informe del Observatorio de la Violencia, en lo que va de este año 2022, 50 mujeres han perdido la vida de manera violenta en el territorio nacional, más las muertes violentas que se han registrado en las últimas horas. En el marco del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, el Observatorio Nacional de la Violencia reveló un informe investigativo realizado desde el 1 de enero hasta el 3 de marzo del actual año, con cifras alarmantes de muertes de este sector de la población. Conforme a las estadísticas, durante estas fechas han muerto al menos 50 féminas por causas relacionadas a la violencia en el país, indicando que cada 29 horas con 17 minutos muere una mujer de manera homicida. De las 50 mujeres asesinadas, el análisis indica que las víctimas fueron mayoritariamente entre 20 a 24 años de edad. Los índices de violencia se presentaron en las zonas urbanas, en las vías públicas, durante los días sábados, y el departamento que tiene mayor incidencia es Cortés. De estos ataques, un 58% fueron por armas de fuego, un 20% por arma blanca y el resto permanecen como indeterminadas. Este documento fue publicado con el fin de poner en evidencia la situación de desigualdad y violencia en la que viven las mujeres hondureñas y promover, ante las instancias correspondientes, la creación de las medidas para erradicarlo. Para 11 Noticias, Elisa Reyes. Varios bancos rusos contemplaban la posibilidad de emitir tarjetas de crédito basadas en un sistema de pagos chino, luego de que importantes empresas financieras y contables anunciaron que suspenderían sus servicios en Rusia por la invasión a Ucrania. Ernst & Young y Deloitte cortaron lazos con sus operaciones en Rusia y ambos declararon que trabajarían para apoyar a miles de colegas que se verían afectados. Ernst & Young citó lo que llamó la guerra impactante y abominable en Ucrania, y Deloitte también dijo que abandonaría Bielorrusia, aliada de Moscú. KPMG y PricewaterhouseCoopers, las otras dos firmas de contabilidad que conforman el grupo conocido como Big Four o las 4 grandes, anunciaron su salida de Rusia un día antes. Otras grandes empresas están saliendo de Rusia, como ser Apple, Shell, IKEA, Visa, Mastercard, American Express, retiraron sus servicios el fin de semana. Esto está orillando a los bancos rusos a buscar formas de realizar sus transacciones. Ese ha sido un informe para 11 Noticias. Continuamos con información local. Vamos hasta San Pedro Sula con Iris Urbina, porque por falta de pago el personal médico de San Pedro Sula, de la zona norte del país, a partir de mañana se van a paro en el hospital Mario Catarino Rivas y posiblemente las atenciones serán más lentas o se suspenderán. Iris Urbina, adelante. Gracias, Andrea. Buenas noches. Tal como usted lo menciona, a partir de mañana, a las 12 del mediodía, la situación se agudiza aún más para los pacientes que visitan este centro asistencial aquí en el Hospital Mario Catarino Rivas, ya que los médicos internos están anunciando un paro de labores. Estamos hablando de 109 médicos que mañana a partir de las 12 del mediodía ya no van a estar disponibles atendiendo a la población, solamente van a estar atendiendo en las áreas de emergencia. Vamos a escuchar al doctor Juan Ortiz, quien nos brinda más detalles precisamente sobre estas medidas de presión que se han tomado a última hora debido a que les deben hasta 5 meses de salario. Lo escuchamos. Nosotros estamos ahorita reclamando a nuestra autoridad de salud lo que es la calendarización para la firma de contratos del salario beca para los médicos internos y médicos en servicio social. También el pago de los meses que no se han realizado en los últimos 5 meses.
Sabemos que la situación del país es una situación complicada, en donde hay un presupuesto reducido. Sin embargo, ya llevamos 5 meses sin pago alguno, y como cualquier otro profesional sanitario o cualquier otra parte de la población, también tenemos deudas pendientes. Tenemos que hacer pagos correspondientes a nuestra vivienda, luz, agua, teléfono, etc. Vamos a cubrir a partir del paro de mañana al mediodía, vamos a cubrir las emergencias, tales las 4 principales: medicina interna, cirugía, pediatría y ginecología, las 24 horas del día, cumpliendo esas guardias. Sin embargo, los 109 médicos internos y los médicos en servicio social se van a retirar de las salas de hospitalización para hacer la protesta. Lamentablemente, con estas medidas de presión por parte de los médicos internos, los más afectados son los pacientes que a diario llegan en busca de atención médica aquí en el Hospital Mario Catarino Rivas. Mencionar también que desde el viernes 100 médicos en servicio social también se han retirado y no están brindando atención médica, esto debido a que les adeudan varios meses de salario. Así que el llamado a las autoridades para que puedan atender este llamado que están realizando los médicos, particularmente de aquí, del Hospital Mario Catarino Rivas, para que les puedan hacer efectivos los pagos y así ellos suspender estas medidas de presión que a partir de mañana inician. Con esta información retorno con ustedes. Buenas noches. Buenas noches, Iris Urbina. Y lamentablemente son pocos los centros asistenciales que atienden a la gente en la zona norte del país, y en este caso el Hospital Mario Catarino Rivas es uno de los principales. A partir de mediodía entonces solamente serán atendidas las personas en tema de emergencias, en horario de emergencias, y los médicos internos y en servicio social estarán atendiendo a esa protesta porque les adeudan 5 meses de salario. Y en temas de salud, una buena noticia, y es que el Instituto Hondureño de Seguridad Social ha comenzado a aplicar ya la 4ª dosis de la vacuna contra el COVID-19. La noticia positiva es presentada gracias a Grupo Vanguardia. El Instituto Hondureño de Seguridad Social comenzó hoy a aplicar la 4ª dosis contra COVID-19 para personas mayores de 60 años y pacientes de enfermedades de base. En realidad vamos a manejarlo como una segunda dosis de refuerzo. ¿Por qué? Porque esta dosis están recomendadas para precisamente las personas que tienen una enfermedad de base o son inmunocomprometidos, como es el término científico que se utiliza, para que puedan comenzar a aplicarse esta dosis de refuerzo. Las personas con sistema inmunitario inmunocomprometido, es decir, personas con patologías graves o de base que quieran recibir la 4ª dosis para coronavirus, deberán haber sido inyectados con la tercera al menos en 3 meses antes. Para pacientes que son inmunosupresos, que tienen unas enfermedades crónicas como lo que es cáncer, lupus, etcétera, etcétera, pacientes renales o pacientes mayores, y aún así evaluando el caso, ¿no? La 4ª dosis es Pfizer, no es otra marca. Entonces, estamos aplicando en estos momentos, completando que es la primera, segunda y tercera dosis de las demás marcas. Asimismo, los pacientes con un estado de salud grave que hayan vacunado con Pfizer o Moderna son elegibles para una 4ª vacuna, ya que Pfizer es la única vacuna autorizada para refuerzo. La tercera dosis. Ya tengo las 2 Modernas, pero me falta la tercera. Y aquí deseo aprovechar porque, ¿entiende? Que vengan lo más pronto posible, porque la verdad de todo que... Las autoridades le hacen un llamado a la población para que se aplique la segunda dosis de refuerzo y recomiendan siempre realizar una cita previa a su médico para que indique si su organismo está apto o preparado para esa vacuna. Valeria Rojas, 11 Noticias. La noticia positiva fue presentada gracias a Grupo Vanguardia. Regresamos a San Pedro Sula porque se reporta un aumento de casos de COVID-19 en los triajes y en el hospital de esa ciudad. Shirley Martínez. Una vez más, los triajes y centros asistenciales de San Pedro Sula comienzan a registrar una escalada de casos de pacientes con COVID-19, en su mayoría personas que no completaron su esquema de vacunación o padecen de varias enfermedades de base. En el Seguro Social se abarrotan personas que quieren hacerse prueba por sus situaciones laborales, otros por
por sintomatología, se arman grandes filas. El hospital móvil en este momento, ese módulo está casi a un 50% de ocupación hospitalaria. Tenemos pacientes, casi de ese 50%, la mitad no está vacunado. Los galenos agregaron que la situación es muy difícil para el país porque no se está haciendo el suficiente número de pruebas PCR ni llevando el inoculante hasta los barrios o colonias, sumado a que el sistema de salud no ha sido fortalecido en varios aspectos, sobre todo en lo que respecta a la hospitalización. Posiblemente llegar a un nuevo pico porque recordemos que así empezamos diciembre. Así terminamos diciembre y posteriormente que se desató la nueva variante de Omicron y volvimos al pico. Entonces, vamos a ver cómo realmente vaya sucediendo esta enfermedad. Recordemos que son apenas 2 años de esta enfermedad, es nueva para todos nosotros a nivel mundial. Honduras sufre los efectos de una población que no está usando mascarillas ni practica las medidas de bioseguridad, incluido el distanciamiento social en la magnitud que se requiere, por lo que la pandemia se podría prolongar, acreditan los profesionales de la salud. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Y siempre en relación al tema COVID-19 en el país, los médicos temen que la subvariante del Omicron cree una nueva oleada de contagios. Valeria Rojas nos amplía. La nueva subvariante de Omicron BA2 cada vez más está cerca del país y si ingresa al país podría traer una nueva ola de contagios, así lo alertaron los especialistas. Nosotros tenemos que actuar en consonancia, como que si estuviera aquí. No tenemos otra alternativa. Eso nos estimula a nosotros a mantener sostenibilidad en las medidas de bioseguridad. El infectólogo manifestó que se deben reforzar las medidas de bioseguridad. Las dos son muy transmisibles, pero la BA2 aún más. Se detectó que a diferencia de la BA1 con facilidad invade a los pulmones, es más agresiva en los seres humanos y eso es lo que preocupa. Que las variantes de precaución siempre van a estar en ese proceso, ¿verdad?, de que el virus todavía sigue, pues, o sea, y al incrementarse la transmisibilidad comunitaria, el virus, a pesar de que la misma existencia del virus nos está ayudando a nosotros a desarrollar inmunidad de rebaño, también el virus, él quiere mantenerse vivo y puede ir reconvirtiéndose en variantes de precaución. El galeno afirma que en este momento hay una situación de COVID-19 bastante manejable. Tenemos de un 20% a un 25% de ocupación hospitalaria. Lo grave es que llegue BA2 con una baja vacunación y eso puede ocasionar un problema. Lo que podemos decir es que esperamos que haya un incremento de casos porque esa es la secuencia epidemiológica que puede ocurrir de acuerdo a la variante predominante que en este momento sigue siendo Omicron BA1. Esa es la variante que persiste en el país. Especialistas advierten que es cuestión de tiempo de que esa nueva subvariante ingrese al país y es por ello que recomiendan que las personas sigan con las medidas de bioseguridad y sigan inoculándose. Continuamos con más. Las universidades públicas crearán también una serie de políticas a fin de mejorar el sistema educativo que en la actualidad presenta una serie de deficiencias y esto tras años en la virtualidad. Una comisión tripartita se integrará entre la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Universidad Pedagógica Nacional y el Congreso Nacional, para entrar de lleno a la grave problemática que se ha venido arrastrando desde hace años en el sector educación y que no se ha dado el tratamiento debido. ¿Cómo ven estos sectores la reforma educativa? ¿Cuáles son esos temas que debería de resolver para que podamos tener un currículum nacional pertinente y que pueda fortalecer las capacidades de los niños, de las niñas, de los jóvenes? La atención urgente del tema del que depende el desarrollo de un país es de vital importancia y por esa razón esto deberá hacerse más temprano que tarde si es que se quiere mejorar los índices en esta materia.
Todos los esfuerzos que sean necesarios para que se mejoren las condiciones educativas de la población tienen que ser una realidad también, porque lamentablemente cuando se habla de estos temas a veces como que es más como un sueño, como algo lo ideal, lo bonito, pero debería de tomarse con mayor seriedad y realmente ejecutarse. De su parte, el secretario de Educación, Daniel Esponda, cree que la iniciativa de estos sectores servirá para un espaldarazo a los más de 2 millones de estudiantes que se tiene previsto como meta para el presente año lectivo. Por supuesto, nosotros hemos venido insistiendo, Giovanni, desde hace muchísimo tiempo que nuestro sistema hasta el momento no es sistema y queremos articular a todos los sectores del sistema educativo para poder avanzar al tema de calidad. Es por eso que nosotros, en conversaciones con las universidades públicas y las más importantes del país, hemos definido que vamos en la ruta de construir una comisión que nos permita analizar qué sucede en todos los niveles del sistema educativo para mejorar la calidad del sistema. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Estamos de regreso con información sobre hechos violentos. Autoridades investigan a una banda que estaría detrás del asesinato del sacerdote Enrique Vázquez. Gerlin Díaz nos cuenta. Autoridades policiales siguen recabando indicios en el asesinato del sacerdote Enrique Vázquez y conforme pasan los días, aseguran que al menos ya se ha identificado a la banda criminal que estaría detrás del crimen de alto impacto y que es cuestión de horas para iniciar con las primeras capturas. En este caso de efectuar todo ese proceso de investigación en aras pues de llegar a un punto de equilibrio y así permitir que fue lo que ocurrió en toda la muerte del padre Quique Vázquez. ¿Sería una banda, Elvis, la que estaría detrás de esta crimen? Bueno, hasta el momento no podemos especular con situaciones, vamos a esperar que en su momento los equipos que se han asignado puedan ellos establecer alguna hipótesis. El director de la Policía Nacional ha informado que los involucrados aún permanecerán en la zona donde fue encontrado el párroco sin vida, ya que tomaron esa ruta porque conocían el lugar. Investigaciones avanzadas, tenemos declaraciones testificales, tenemos el levantamiento de algunos indicios que están siendo procesados en nuestros laboratorios de criminalística y hay todo un conjunto de aspectos que estamos considerando y para poder realizar las capturas en las próximas. La diócesis de San Pedro Sula, de la cual formaba parte el sacerdote Enrique Vázquez, son los primeros en estar atentos a los resultados de la investigación porque consideran que el asesinato de su compañero de clero, al igual que otros en el país, no puede quedar en la impunidad. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. Y siempre en hechos policiales que se desprenden de la zona norte del país, en unos solares baldíos de la colonia Flor de Cuba de San Pedro Sula, la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC, la Policía Militar y fiscales de delitos contra la vida buscan en supuestos cementerios clandestinos a unas 12 personas que habrían desaparecido de una zona. Ubicación e identificación iniciadas hoy se extenderán hasta el jueves 10 de marzo a fin de dar con posibles fosas ocultas en un predio utilizado por estructuras criminales después de cometer asesinatos y actos de sicariato. Una vez localizadas los restos de las víctimas, se procedería a iniciar proceso de exhumación. A través de denuncias que las autoridades procedieron a la búsqueda de las tumbas donde se supone estarían sepultados ciudadanos comunes y miembros de una estructura criminal. Supuestamente miembros de estructura de maras y pandillas estarían enterrando cuerpos. La zona fue inspeccionada en varias ocasiones, tratando de encontrar esos puntos que se manifestaba la fuente, podrían estar enterrados estos cuerpos. Después de varios días de investigación, el día de hoy se determinó conjuntamente con Medicina Forense. Y después de 8 años de evadir la justicia, una mujer fue capturada en el municipio de Villanueva Cortés, acusada de asesinar a otra fémina porque supuestamente se disputaban el amor de un hombre y en uno de los tantos encontronazos, la ahora arrestada tomó errada justicia por sus propias manos. Sería una persona del sexo femenino de 26 años de edad, residente en lo que es la colonia Agua Viva del sector de Dos Caminos,
de este municipio. A esta persona del sexo femenino se le supone responsable de lo que es la comisión del delito de homicidio, ya que tiene una orden de captura girada en su contra desde el año 2018. Al parecer, las dos personas del sexo femenino tenían la misma pareja, y es en ese sentido que un día esta vino enardecida y le quitó la vida a la otra joven con un arma blanca tipo puñal. Bien, y así llegamos al final de las informaciones de esta noche, 8 de marzo de 2022. Así finalizamos este espacio informativo, pero agradeciéndole como siempre por su tiempo y su disposición para informarse con este espacio. La invitación para que siga informándose con 11 Noticias Primera Hora mañana a las 5:50 AM. Buenas noches. Buenas noches, quédese con el gallo de los deportes, Marlon Mejía.